Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay un tema que me quita el sueño y es que mañana hay unas elecciones y el escenario político que se nos plantea ante nuestros ojos es totalmente reaccionario. Cuando digo el término reaccionario lo digo en sentido amplio. Todas las opciones que plantean los distintos partidos principales que tienen representación parlamentaria y que prometen obtenerla son deficientes. Existe un famoso consenso neoliberal entre las distintas fuerzas políticas y la única fuerza que promete o que pretende no seguir o secundar ese consenso neoliberal, Podemos, cada vez tiene un programa lleno de medidas antineoliberales más exiguas. Es decir, el contenido antineoliberal en su programa cada vez es más débil y brilla más por su ausencia. Y está practicando una especie de metamorfosis, de trasvase programático entre sus medidas otrora antineoliberales y unas medidas de lo que podríamos definir de hipertrofia de género. Es decir, medidas andrófobas y feminazis. Feminismo radical. La idea de que existe una especie de patriarcado maquiavélico, que toda la opresión del mundo procede de él, que el capitalismo emana de él y que existe una enorme y grave desigualdad entre hombres y mujeres en sociedades occidentales que debe de paliarse a través de leyes y regulaciones que añadan más cuotas de género. Que eran una especie de discurso victimizador por parte del sexo femenino con respecto al masculino, como que éste sufre una constante opresión por parte del hombre, se las mata solamente por el hecho de ser mujeres, como si hubiera una especie de guerra entre sexos. Bueno, pues esto se está convirtiendo en una falsa ideología ideada e iniciada por el PSOE y secundada por Podemos, como una manera de enmascarar su vacuidad de discurso y de programa antineoliberal. Frente a esto, las alternativas son un PSOE que es un partido que secunda a pies juntillas todas las principales recetas económicas neoliberales que le van dictando desde los organismos de la Unión Europea y del FMI en contra de la clase trabajadora. Y vamos hacia un nuevo periodo de crisis. Y la otra alternativa sería el llamado trifachito, es decir, PP, un partido neoliberal corrupto con algunos vínculos con el Vaticano, lo que se conoce como neocons, neoconservador, con cierta caspa caritativa cristiana que le hace preservar o mantener algunas mínimas medidas, subvenciones sociales y demás, que también por tema electoral las mantiene el PSOE. Ciudadanos, un partido neoliberal sin esa caspa caritativa cristiano-conservadora. Y por último Vox, un partido que mezcla medidas de lo que se podría considerar populismo de derecha con neoliberalismo, incluso con algunos elementos minarquistas, junto con un enorme discurso chauvinista español, que es la reacción pendular lógica a un enorme auge del chauvinismo catalanista secesionista. En un escenario, el actual, en el que acabamos de experimentar o de ver en Cataluña una enorme oleada de disturbios y de una serie de acciones de protesta que van encaminadas al principal objetivo de rebasar al Estado en Cataluña, de generar desgobierno, una situación de desgobierno, de caos, de descontrol, de sensación de pérdida de control por parte del Estado con respecto a la situación en Cataluña, dando un mensaje al mundo de que es el pueblo catalán el que se rebela porque es oprimido por el Estado español, represivo, fascistoide, etcétera, dictatorial, y que básicamente no le dejan a la nación catalana ser independiente y ser libre y constituirse como Estado, o simplemente votar en un referéndum. Se apela así al llamado fundamentalismo democrático. La idea de que la democracia, es decir, lo que vote en un momento determinado el pueblo, es una especie de mantra, de dogma sagrado incuestionable que va a misa. El tema de Cataluña es muy grave. Si sigue avanzando por ese camino, por el camino que va ahora, un gobierno central timorato, light,
que permite que se quemen las calles en Barcelona y otras ciudades de Cataluña, que se produzcan disturbios y destrozos casi generalizados a lo largo de días del patrimonio público, de escaparates de tiendas, de coches, que se hagan fuego, hogueras al lado de casas de gente, con destrozos del pavimento, carreteras y autopistas interrumpidas, no solamente en el momento del corte de callos de autopistas de carretera, sino después, que se queda una especie de socavón con el asfalto derretido, ¿no? Un agujeraco. Es decir, que una serie de elementos anarcolúmpenes y catanazis puedan llevar esto a cabo con la total pasividad del gobierno central sin que éste tome medidas encaminadas a impedirlo, extralimitándose de manera total con el tema de los efectivos policiales que se mandan allí para tratar de contener eso. Se han visto días en que lo único que hacía la policía era resistir frente a convocatorias delante de la sede de la policía, buscando directamente el enfrentamiento con ella, en una situación de hostigación a la policía. Es decir, lo que estamos viendo responde al clásico esquema de revuelta reaccionaria de tipo Maidán, lo que se conoce como una revuelta a la hongkonesa o a la ucraniana. O sea, son revueltas populares supuestamente por la democracia, por un derecho democrático negado, que desde el principio buscan la violencia y el enfrentamiento violento con el aparato de Estado, a diferencia de lo que veíamos en el 15M y de las manifestaciones de los indignados, las marchas de la dignidad en 2013, la huelga de los mineros. Veíamos situaciones donde una serie de colectivos protestaban por derechos sociales e incluso laborales, y casi siempre era el Estado en que terminaba empezando el enfrentamiento violento con ellos. La marcha de la dignidad fue por una orden del gobierno del PP, que temía verse rebasado o temía una situación, pues eso de que el pueblo sintiera que ganaba poder en las calles y ejerciera presión y se concentrara allí, ¿no? Bueno, el Estado sintió miedo ante eso y vio sus intereses de clase amenazados y mandó a la policía a pegar. Eso en 2013, la marcha de la dignidad. Eso en muchas manifestaciones y situaciones del 15M o en la huelga minera, donde veíamos a la policía empezar cargando contra unos mineros que simplemente se ponían en huelga para que no desaparezcan sus empleos, para que no se produzca el cierre de minas, el recorte, etc. Y a duras penas, en un momento dado de la ofensiva y de la hostigación por parte de las fuerzas policiales a los mineros que reivindicaban su mero derecho a huelga en una huelga duradera, salvaje, donde era todo o nada, pues lo más que hacían los mineros era defenderse con cohetes. Pero eso después de varias agresiones por parte de la policía. Aquí no, aquí directamente vemos el uso de pirotecnia contra la policía, lanzamiento de toda clase de proyectiles, adoquines, electrodomésticos, microondas, tostadoras, quema de contenedores sistemática, con grupos que iban directamente a provocar eso, incluso de otras partes de España y de otros países de Europa. Grupos de ideología narcolumpe o anarquistoide, así como grupos de ideología pues ultranacionalista catalana, independentista radical, los llamados CDR y demás. Se han convergido ahí la cosa, ¿no?, con la convocatoria del llamado tsunami democrático, que ahora se especula que sea una escisión todavía más radical de los CDR. Si esto sigue avanzando por esta vía, va a terminar derivando en una situación parecida a la de Estonia, Lituania o Letonia, países que pertenecían a la Unión Soviética con una enorme población rusa, que es casi la mitad de la población del país, que era tan del país como la gente que habla letón, lituano y estonio. Pues han independizado estos países, dirigidos por gobiernos de base étnica estonia, lituana y letona, gobiernos nacionalistas. Y se ha institucionalizado una especie de fobia, de discriminación, de odio hacia todos los rusos y hacia la población rusa que habla el idioma ruso, que tiene como primera lengua el ruso y que en muchos casos pues, lo único que utiliza en el día a día es el ruso y no sabe nada de estonio, de letonio y de lituano. Se han establecido gobiernos nacionalistas en estos pequeños países que solamente reconocen como pertenecientes a su país a la etnia letona, lituana y estonia, y excluyen de la pertenencia a su país a la etnia rusa, que es tan parte de su país porque ha nacido allí. Se da el caso de que muchos rusos en estos países no tienen la nacionalidad ni letona, ni lituana, ni estonia, pero tampoco tienen la nacionalidad rusa porque han quedado fuera del territorio ruso tras la descomposición de la Unión Soviética.
y no les dan la nacionalidad del país en el que viven, porque para eso tienen que hacer un examen de idioma letón, lituano o estonio, que como no lo utilizan a diario y es muy diferente del ruso, pues no lo aprueban. Nos enfrentamos a una situación en Cataluña en que podría pasar algo parecido. Un odio institucional tremendo hacia los castellanos hablantes y hacia los catalanes que no quieran dejar de ser españoles, que no quieran renunciar a su pasaporte español, a su carnet de identidad español o a su nacionalidad española. Con situaciones de hostigamiento a ellos, de terror institucionalizado, de acoso, derribo, discriminación institucional, negación del derecho a que el idioma castellano esté reconocido, como pasa en Letonia con el ruso, que no está reconocido, a pesar de que en la capital de algunos de estos países, como Letonia o Lituania, la población rusa es más de la mitad de la capital del país. En Riga, más de la mitad, casi un 60% de la población de Riga es rusa y habla el ruso. Y de hecho el alcalde elegido en votación es ruso. Eso a pesar de toda la gente que no tiene reconocida la nacionalidad. Siguen siendo mayoría. Siguen ganando las elecciones. Nos enfrentamos a una situación en la que se establezcan pequeñas repúblicas periféricas basadas en un nacionalismo centrífugo hispanófobo, con un odio brutal hacia todo lo que sea castellano, español, etcétera, que ya lo vemos en estas manifestaciones, y toda la amplia población catalana que no quiera dejar de ser española y castellano hablante, o sea, que directamente es de origen inmigrante en Cataluña, sudamericana, etcétera, que esté allí con los papeles en regla y tal, se vean discriminados por su condición de no catalanes excluyentes, por su condición de españoles, por su condición de castellanos, etcétera. Esto no va a conducir a otra cosa sino a la bantustanización de España, porque de esto espoleará otros nacionalismos periféricos como el vasco, incluso el gallego, mucho más adormecido, más incipiente, sin una burguesía detrás, un empresariado pujante que lo apoye. O sea, no olvidemos que estas protestas y todo este movimiento independentista ha sido espoleado desde el principio por partidos burgueses secesionistas como Junts pel Sí o PDeCAT, y por ERC, y por sectores de la burguesía catalana, y por todo un aparato mediático propagandístico de organizaciones como la Open Society del oligarca Soros, oligarca estadounidense judío, de origen húngaro. Gran conocido anticomunista, especulador en bolsa que se enriqueció con la quiebra de la bolsa durante varios días en Londres, y bueno, que ha ido montando su emporio comercial desde hace décadas y ha pasado pues de tener organizaciones dedicadas a fomentar la propaganda anticomunista a partir de la caída del muro, pues hacer lo propio fomentando la propaganda anti-iraní con el tema supuestamente de defensa de los gays y del feminismo. Y bueno, pues actualmente pues Amnistía Internacional, que es financiada por Soros, pues se dedica básicamente a atacar a aquellos países que no son de la cuerda de la OTAN, como Corea del Norte, Rusia, Irán, no Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Por diferentes motivos. O lo hacen mucho menos con Arabia Saudí. En Arabia Saudí hay casos que son demasiado ramplantes como para no hacerlo. Pero vemos que el capitalismo ya no solamente es capitalismo económico, o el neoliberalismo no es solamente neoliberalismo económico, es también neoliberalismo cultural y capitalismo cultural. Es decir, tiene una vertiente económica de hacer recortes contra la clase trabajadora y tiene una vertiente cultural de te ofrezco supuestas libertades sexuales y de bragueta a cambio de que no cuestiones ninguna otra falta de libertad, como libertad económica, laboral y de tener una vivienda digna. O libertad de que no vengan unas manifestaciones violentas en un país donde hay, o en una región como Cataluña, donde hay distintas sensibilidades, española y catalana, a imponerte un nacionalismo centrífugo para crear estados débiles que opongan poca resistencia al capitalismo. Eso es a lo que al final tiende el capitalismo cultural. El capitalismo cultural quiere que no haya otra cosa que el capitalismo que pueda oponerle resistencia, que no haya ideología fuerte, que no haya comunismo, que no haya bolivarianismo, que no haya ninguna ideología fuerte que le ponga resistencia, que no haya religión tradicional que le ponga resistencia, que no haya un concepto de familia consolidada, arraigada, que le oponga resistencia, que no haya relaciones duraderas en el tiempo, basadas en el compromiso, que le puedan poner resistencia. Es el esquema de las relaciones líquidas, relaciones poco duraderas, inestables, cambiantes, para que al final eres tú solo en el mercado laboral, siendo explotado sin ninguna fuente de apoyo
en el seno familiar. No interesa que haya una conciencia nacional o patriótica que pueda suponer una resistencia frente a organismos supranacionales económicos, como la Unión Europea, como las multinacionales, como los tratados de libre comercio. Nos interesan cosas como Irán, donde existe una cultura tradicional que no es solamente el capitalismo, donde hay valores, donde se respeta al profesor, se respeta la autoridad, se respeta la idea de que el sexo pertenece a la esfera de lo privado y no se está señoreando todo el día, ni se está hablando de forma obsesiva de eso, como pasa en Estados Unidos, en conversaciones entre amigos, o incluso cada vez más en Occidente, ¿no? O una sociedad como la rusa, donde hay gente pues, que tiene valores cristianos tradicionales y todavía se entra con velo a las iglesias y no puedes ir a una iglesia y despechugarte si eres tía para hacer una manifestación feminista sin que te corran de allí a los brazos, porque existe la idea de respeto incluso para el que es ateo. El que es ateo en Rusia respeta y no se mete con la religión, porque es un fuero que pertenece al ámbito de lo privado, que pertenece al ámbito de la intimidad. Igual que tú quieres que respeten tu ideología comunista, tú respetas al que tiene una sensibilidad religiosa, cristiana, ortodoxa, musulmana, chií o del tipo que sea. Situaciones como la de Ucrania, donde en pos de una supuesta democracia se ataca a un supuesto fascismo rojo, tardo soviético o nostálgico de la Unión Soviética, destruyendo estatuas de Lenin, y se ataca a un supuesto fascismo ruso de Putin. Y se produce algo como un rodeo por parte de grupos fascistas neonazis de la sede del Partido Comunista y de varios sindicatos y se le prende fuego y con la muerte de personas. Con una guerra que amenaza con una deriva de limpieza étnica si no se defendiera por parte de las minorías rusohablantes del este, que bueno, no son minorías en el este, y que originalmente en Ucrania se hablaba más ruso que ucraniano, que no dejan de ser dialectos emparentados entre sí, del antiguo ruteno. En fin, estamos en una situación donde podemos derivar en una bantustanización de España, una balcanización de España parecida a la que ha habido en algunos países de Europa del Este, con un auge del chauvinismo a ambas bandas, catalán y español, que haga que cualquier debate social o discurso social quede alejado en un segundo plano, quede apartado de la palestra mediática, política y electoral, y solamente se hable de chauvinismo y de nacionalismo. No importan ya los derechos de la clase trabajadora, nadie se acuerda de la Marcha de la Dignidad, nadie se acuerda de muchas de las reivindicaciones del 15M. Colau se ha aupado a la alcaldía sobre los hombros del chauvinismo y nacionalismo catalán, de una connivencia con bochornosa, y ya no se acuerda de la paz, en cuyos hombros se había aupado previamente para adquirir notoriedad y fama. Ahora que es alcaldesa solamente le interesa la cuestión del referéndum. En fin, ¿qué va a pasar? Si sigue avanzando la cosa por este camino, pues eso, habrá un auge de la derecha tanto catalana como española y un declive de la poca izquierda que queda. Encima, la poca izquierda que queda cada vez más es izquierda posmoderna. Y cosas como el feminismo radical, la connivencia con el catalanismo y nacionalismo vasco, los nacionalismos centrífugos, se lo está comiendo por los pies. El feminismo radical andrófobo se está comiendo por los pies a la izquierda, la poca izquierda que queda. La connivencia con el nacionalismo y chauvinismo catalán, vasco y de los nacionalismos centrífugos se está comiendo a la poca izquierda radical que queda por los pies. Así que frente a esto, ¿qué votar? Los partidos que se nos presentan son neoliberales al fin y al cabo. Todos los partidos son neoliberales. Y encima, partidos como el PSOE van a seguir no haciendo nada con el tema catalán, dejando que la nación política española, en la que al menos tenemos unos derechos como clase trabajadora garantizados iguales ante la ley, aunque bajo el capitalismo sean una mierda, pero tenemos igualdad de derechos jurídicos. Todo eso, si sigue avanzando el secesionismo y se impone, se va a ver fracturado. Y vamos a ver un aumento del, como he dicho, el chauvinismo en Cataluña. Vamos a tener el ingreso de menos impuestos al perder Cataluña. Cataluña, un 80% de lo que vende se lo vende a España, así que habrá una bajada paulatina importante del nivel de vida en Cataluña, con un enorme retroceso en derechos. También se privatizarán cosas en Cataluña, habrá recortes, como los que ya había cuando CiU privatizaba hospitales.
Al final, todo esto ha sido una maniobra de la burguesía catalana, de una parte de la burguesía, para apartar el foco de cosas como la Marcha de la Dignidad en favor de un choque entre el chauvinismo y en favor del nacionalismo catalán. El único partido, lo más triste es que el único partido que plantea hacer algo contundente frente a esto es Vox. Y de forma más timorata, bueno, también lo plantea Ciudadanos y el PP. Pero ¿cómo puede ser que esto lo estén planteando únicamente partidos de derecha? Que no haya un partido de izquierda prosoviética, o como lo que podría ser lo que dice Cao de Venós. Cao de Venós o Corea del Norte, la antigua Unión Soviética o la antigua Yugoslavia tenían tolerancia cero con los nacionalismos centrífugos. Un gobierno de tipo soviético o un partido prosoviético en el poder, en el gobierno en Madrid, no estaría permitiendo que esto se prolongara. Lo habría atajado de raíz, de forma contundente. No permitiría que se cortaran carreteras, que se dañara la infraestructura. Eso no se permitiría. Y si siguen en esa vía, de ahí no sale nadie vivo. En sentido figurado. Frente a ese panorama, a veces quizás la opción más sensata sea la abstención. Lo dejo a vuestra conciencia. Es triste que para poner bajo control de nuevo una situación como la de Cataluña que no siga agravándose, no nos dejen otra que tener que hacer voto útil a partidos de derecha, que eso es impensable, era impensable hace años. Y aún así me niego a abogar por esa vía y confío en que ambas fuerzas, ambas coaliciones, este bicoalicionismo entre trifachito y trimerdito, quede después de estas elecciones de mañana contrarrestar una especie de empate técnico con una mayoría exigua y debilitada, que esperemos que sea el mal menor. Sin otro particular, un saludo y bueno, al menos si Vox queda como tercera fuerza, como promete, no va a llegar a haber un partido, no va a llegar a haber un gobierno de derecha sólido, fuerte. Vox no va a poder mandar en ese gobierno, pero quizá ayude a poner en el tema catalán un grano de cordura y que la cosa no se vaya a la mierda. Esperemos que eso no suponga el precio de que con la crisis que se avecina se traduzca en algunas propuestas económicas minarquistas y en una oleada de recortes peor que la de Rajoy. Así y con todo, entonces me decanto por una abstención simbólica y activa, que es votar al PCP, a un partido de tendencia prosoviética. Y esa es mi opción política. Anhelo un candidato a presidente como Cao de Venós, el único que ha sabido poner en estos días una nota de cordura. Sin otro particular, un saludo. Yo votaré al PCP y vosotros, de vosotros depende.